7:20 de la mañana, viernes 12 de diciembre, mi gente, buenos días. Vamos a tocar unos temas importantísimos el día de hoy. Vamos a ir esperando que se vaya acercando la audiencia, que se vaya incluyendo, y vamos a hablar un tema, el tema de la semana, lo que sucedió en la semana, porque esto es derecho constitucional y me gusta compartir con ustedes parte de lo que pasa el día a día y cómo es el trabajo del abogado. Vamos a darle un aplauso a estas personas que se acaban de unir al live. Bueno, mi gente, miren, el día de ayer yo hice un video, les comento, hice un video en relación a lo que pasó con el buque que fue incautado por los Estados Unidos. Hice un pequeño video de 10 minutos, está aquí en mi canal, también lo compartí en mi canal de respaldo y en mi canal de YouTube. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Nosotros, cuando usted va donde un abogado, te va el abogado te dice, bueno, dime lo que pasó, porque usted me viene contando los hechos y yo lo voy encuadrando en el derecho. Y después yo solicito una copia del expediente, cuando ya estoy en el caso, que tomo el caso, solicito una copia del expediente para verificar todos los hechos que usted me dio, porque de repente usted me dio fue una generalidad del caso y yo voy a estudiar el caso como tal en el expediente. Y por eso es que yo solicito a las personas el expediente. A mí me dicen, mira que le vamos a hacer una denuncia, quiero que me haga una denuncia. Yo ayudo a las personas con denuncia y yo le digo, ¿qué caso es? Y la gente me va diciendo, la persona me va diciendo el caso y yo le digo, este es un caso, ya yo sé que es un caso penal, es un caso civil, un caso mercantil, es un caso penal. Bueno, envíeme las copias del expediente. No, yo no las tengo. ¿Cómo usted no va a tener una copia del expediente si usted es víctima indirecta? Vamos a solicitar un juego de copia. Inclusive he ayudado a las personas con documentos para que soliciten juegos de copia. ¿De conformidad con qué? Con la Constitución, porque lo establece la Constitución. Bueno, ya tenemos ya una audiencia. Gracias por estar pendiente. Entonces, de esta forma es que trabaja el abogado. Usted me va diciendo el hecho y yo lo voy encuadrando en el derecho. Ahora fíjense. Yo les decía a ustedes la semana pasada que el gobernador de Nueva Esparta falleció a manos de la dictadura y también en los comentarios me estaban diciendo que denunciara que estaban maltratando a las personas que iban a visitar a sus familiares en el helicoide. Y yo en esa oportunidad, el día lunes, martes, yo toqué el tema y yo les dije a ustedes que estaban violentando la Constitución, el artículo 46, que prohíbe el maltrato a los ciudadanos, el Código Penal también, el Código Orgánico Procesal Penal, que es la norma adjetiva, y la Ley contra la Tortura, artículos 4, 5 y 17, el Estatuto de la Función Pública y el Estatuto de la Función Policial, que establece que cada persona que va a ser requisada debe ser del mismo sexo y con el respeto, el pudor a la dignidad de la persona. Todo esto yo se lo expliqué a ustedes en esa oportunidad, porque me lo pusieron en los comentarios, me hicieron el comentario, y yo hice la ampliación de ese comentario porque estaban violentando normas o están violentando todavía normas constitucionales. Hay que verificar si todavía persiste esa violación. Entonces, fíjense ustedes, yo les hablé a ustedes de la muerte del gobernador y les decía que la muerte del gobernador, el deceso, aparte de que no tuvo asistencia médica, se violentó el artículo 43, el artículo 47 cuando fueron a buscarlo a su casa sin ninguna orden de allanamiento, y el artículo 43 porque no había una orden judicial, y el debido proceso, y también la debida asistencia a la salud. Todo esto, sus familiares lo denunciaron y yo hice eco de esto esta semana, pero tenemos un caso ahorita importantísimo de materia de derecho constitucional, dos casos que vamos a tratar aquí hoy, que es la incautación del barco que estaba
estaba transportando petróleo y fue incautado por los Estados Unidos. Entonces salió Diosdado Cabello en su programa y dijo que Estados Unidos lo que los quería era robar. Dijo estas palabras: mire, están diciendo que es narcotráfico, que es el Tren de Aragua, que es no sé qué, que es otra cosa. Es pura paja, lo que nos quieren es robar. Vean ustedes las expresiones que utilizó el ministro, que un día es capitán, otro día es el jefe de las Fuerzas Armadas, otro día es el jefe de la policía, es el jefe del PSU, es el jefe de la Asamblea y es el dueño de Venezuela. Pero, ojo con esto. Vamos a desglosar todo este tema desde el punto de vista de la Constitución. Siempre les he dicho a ustedes, tengan su Constitución de bolsillo, tengan su Constitución de cartera, de bolsillo, digital, en hojitas de máquina. Tengan siempre su Constitución a la mano y encuadre los hechos en el derecho, en la Constitución. Vamos a entrar en materia de derecho constitucional e internacional en dos casos. El caso del petróleo, de la incautación del buque de Venezuela, y vamos a ver las responsabilidades a quién le corresponde. Y también vamos a ver, ustedes saben que el día de ayer, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, creó un documento para desligarse del Estatuto de Roma. También desde el punto de vista del derecho constitucional es importante que lo revisemos y veamos si es legal o no es legal. Y vemos también la dictadura, cómo hace su trabajo y una vez más queda en evidencia. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que dicen: Venezuela es el mejor país del mundo, no hay dictadura. ¿Cuál dictadura? Si hubiese dictadura no estuviéramos hablando. Y ya vamos a desglosar todo esto, para que ustedes vean cómo la dictadura hace violenta la ley. Es un mal ejemplo para todas las generaciones venideras de nuestro país. Y por qué deben ser, por qué no deben estar en el poder y deben estar cumpliendo una condena. Entonces ya tenemos un número bastante grande de participantes. Y vamos a comenzar con los temas entonces ya acordados. Recuerden ustedes que trabajamos el tema del gobernador del estado de Nueva Esparta, violación de derechos constitucionales, los familiares que están siendo pisoteados, ultrajados, su dignidad cuando van a visitar y violentan la Constitución, normas sustantivas, normas adjetivas y normas administrativas desde el punto de vista de la función policial. Y vamos a hablar entonces ahora de la responsabilidad del Estado con la incautación de un buque. Mire, este buque fue incautado, vámonos a los hechos. Fue un buque que incautado por los Estados Unidos y el buque había pagado el localizador. En el mercado marítimo, los localizadores usan el nombre de AIS. Ese localizador permite saber dónde se mueve esa embarcación. Esa embarcación también, déjeme decirle, que hace triangulaciones. ¿Qué es lo que llaman la triangulación? Sale de Venezuela, se va a otro país, el envase del crudo, del petróleo, lo hacen en Venezuela, lo etiquetan en otro país y lo venden. Eso se llama triangulación. Pero entonces vamos a revisar la Constitución para ver cuáles son los artículos que está violando la dictadura cuando hace este tipo de actividad ilícita. Y entonces ahora dicen: nos están robando el petróleo. Vean esto. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la poderosa, la Constitución. Póngase usted en su Constitución, si la tiene en la mano, si le gusta esta clase de derecho constitucional, mantenga su Constitución en la mano para que usted esté activo con eso. Entonces vamos a buscar la Constitución. Déjeme que la estoy aquí. Aquí vamos a ver, vamos a entrar. Constitución de Venezuela. ¿Por qué yo le digo esto a ustedes? Porque entonces cuando yo le digo a ustedes, vamos a encuadrar los hechos en el derecho y siempre busquen ustedes dónde vamos a buscar. En la Constitución. Entonces dice el artículo 1 de la Constitución: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente
y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar Libertador. Sus derechos irrenunciables de la nación, de la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Vamos a analizarlo desde este punto. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, y su patrimonio moral y sus valores y libertad son la igualdad, la justicia, la paz y la libertad. Ahora, vámonos entonces a este pedazo aquí del preámbulo. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores, invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo de sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y precursores y forjadores de una patria libre, soberana, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural, en un estado de justicia, escuchen ustedes, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Vean ustedes todo lo que dice el preámbulo y lo que dice el primer capítulo, el primer artículo, que es de los principios fundamentales. Entonces, cuando tú agarras un barco de nuestro país para cometer actos ilícitos, estás violando la transparencia, la licitud, la legalidad de este artículo. Nos vamos entonces al artículo 6, al artículo 5. Vamos al artículo 5, que dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente de forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos del poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellas están sometidos. Entonces quiere decir que el petróleo no es del gobierno. Recuerden ustedes que Estado es una cosa y gobierno es otra. Entonces, ¿de quién es el petróleo? De nosotros. Dice, la soberanía reside en el pueblo, o dice que la soberanía reside en el Estado, en la dictadura. Entonces, si usted está haciendo actos indebidos, actos ilícitos para evadir sanciones, usted está cometiendo actos de delitos internacionales. Vean ustedes todo el artículo 1, el artículo 5, vayan anotándolo por ahí para que vean cómo la dictadura está evadiendo sanciones. Y vamos a ver ahora el artículo 12, que es del título 2, que habla del espacio geográfico y la división política. Capítulo 1, territorio y demás espacios geográficos. Vámonos con el artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12? Los yacimientos mineros y de hidrocarburos. ¿El petróleo en qué rubro entra? En los hidrocarburos. Cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional bajo el lecho del mar territorial en la zona económica exclusiva y la plataforma continental, estamos hablando del mar, de la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles, y las costas marítimas son bienes del dominio público. Entonces, el petróleo es del pueblo, el petróleo no es del Estado. Y si usted está utilizando el petróleo para cometer actos ilícitos, usted está cometiendo un delito de carácter constitucional, de carácter penal. Usted está cometiendo un tremendo delito. Y otra cosa, usted no está declarando hacia dónde va ese petróleo y si está entrando a Venezuela el dinero que entra. Y vamos a ver al final de toda esta, de esta explicación, cuántos millones estamos hablando y para qué sirven esos millones. Vean ustedes todo lo que hace la dictadura, y después va con su cara muy lavada y dice: no tenemos dinero, estamos sancionados. Porque ellos creen que que la gente no sabe, que están envasando el petróleo en Venezuela, lo están etiquetando en República Dominicana, ya lo han denunciado en varias oportunidades, están triangulando el petróleo para evadir sanciones y piensan que lo están haciendo bien. Somos los más vivos, somos los mejores, pero no declaran eso al pueblo y se quedan con el dinero. ¿Quién? Ya vamos a ver quién, las Fuerzas Armadas.
Ya lo vamos a ver. Vámonos entonces al artículo 137. Busca su constitución ahí y pele por el 137 para que usted vea algo aquí importantísimo. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales debe sujetarse a la actividad que realicen. ¿Por qué ellos deben cumplir con la actividad que emana del poder público vertical? Aquí está, mi gente, el poder público vertical. Siempre se los he dicho, el poder público nacional. 139. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso de desviación de poder o por violación de la Constitución y de la ley. Están violando el artículo 1, el artículo 5, el artículo 12, el artículo 137, 139. Vámonos para el 141. Sección segunda de la administración pública. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién es usted? De conformidad con el artículo 21 de la Constitución, un ciudadano. Usted es dueño del petróleo. Usted no es menos, y por eso le decía a ustedes que somos ricos, pero que a ellos no les interesa que usted sepa esto, y por eso es que usted tiene que comprar su Constitución y tiene que leerla y tiene que estudiarla para que no me lo roben. Gracias, mi gente. Dice, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno de la ley y el derecho. Vean esto, vean esto. Honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia. Transparencia en el proceso de vender el petróleo, de no violar la norma, de respetar la Constitución, de respetarnos a nosotros como ciudadanos, de respetar la ley. Les enseño a ustedes el principio que está aquí. Miren, este principio, dura lex ser lex, un principio constitucional. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. También les he dicho a ustedes que ese principio no es un principio, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada, no es un principio que yo, que es mío, ni que yo lo inventé, ni nada. No, es un principio de Benito Mussolini. Pero él decía dentro del Estado todo, fuera de nada, y le quedó como anillo al dedo la Constitución y se utiliza mucho en el derecho. Entonces, ¿qué está violentando la dictadura con un buque, un carguero de petróleo ilícito? Vean ustedes, tiene el título 1, el preámbulo de la Constitución, hasta el preámbulo de la Constitución lo están violando. El título 1, tenemos en los principios fundamentales, artículo 1 y 5. Título 2, en el artículo 12, los hidrocarburos que son de nosotros están siendo mal utilizados. Y el título 3, que ya estamos entrando en el título 3, vamos por, el título 4, que habla del poder vertical, el artículo 137, 139 y 141. Ahora, agarre su Constitución y váyase al artículo, vámonos al artículo 302. Vamos al artículo 302 para enseñarle algo aquí que usted es de suma importancia. 302. Vamos a buscar el 302 aquí con calma. No se me... El 302 habla del sistema socioeconómico. El título quinto. Y dice el 302. El Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. ¿Estamos hablando de qué? Del petróleo, papá. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar y crear innovaciones tecnológicas, generar empleo y crecimiento económico y crear riqueza y bienestar para el pueblo, para nosotros. Crear bienestar ¿para quién? Para nosotros, para el pueblo, no para la dictadura ni para el gobierno que esté de turno. Recuerden ustedes, el Estado como tal, y si ganó un gobierno en las elecciones, entonces se pone el gobierno de turno y hace pues su administración.
Entonces dice que la riqueza es ¿para quién? Para el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quién es el soberano? De conformidad con el artículo 5 de la Constitución, nosotros. Entonces están violentando normas constitucionales. El 302, el 303, vámonos con el 303. Por razones de soberanía económica, política y estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleo Venezuela. Petróleo Venezuela S.A. Cuando ustedes ven que es Petróleo Venezuela S.A., sociedad anónima, o sea, compañía anónima, son personas jurídicas. Entonces el Estado en este caso tiene un monopolio. Vean el monopolio del Estado. ¿Por qué tiene el monopolio el Estado? Porque es una empresa estratégica y se reserva todo el derecho. Pero también ellos pudieran vender acciones, un 20%, ¿a quién? A nosotros los venezolanos, porque esa empresa es de nosotros. ¿Por qué nosotros los venezolanos no pudiéramos tener un 20%? Pero dice la Constitución que es solamente el Estado y por eso no podemos tener acciones en PDVSA. Porque lo establece aquí en la Constitución. Aquí sí se aplica la Constitución. Entonces el monopolio del hidrocarburo le corresponde al Estado porque es estratégico. Pero ellos tienen que rendir cuenta y ser transparentes. Eso es otra cosa y ellos no lo cumplen. Entonces dice, o del creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de los filiales, que usted puede tener una empresa trabajando para prestar un servicio, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleo de Venezuela. Violenta con un buque ilícito, violentan el artículo 1, el artículo 5 de la Constitución, el artículo 12, 137 que ya lo estudiamos, 139, 141, 302, 302, 303 y nos vamos ahora al 223 para que ustedes vean esto, para que ustedes sigan vayan, ¿cómo es? Para que ustedes se vayan, ¿cómo es? Viendo todo el panorama que Diosdado dijo, nos están robando el petróleo. Vienen por nosotros, vienen por el petróleo de Venezuela. No. Vienen por ti, que eres que estás metido, que eres el jefe de un cártel y estás metido en problemas y te sigues metiendo en problemas. Vean esto. Artículo 322. La seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa y responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. También de las personas naturales y jurídicas, tanto los derechos públicos como derechos privados que se encuentra en el espacio geográfico nacional. Escuche bien, la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado. Vean ustedes, fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa y responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, nosotros los ciudadanos. También de las personas naturales y jurídicas, tanto del derecho público como del derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Ahora, vamos con el CODENA. ¿Sabe usted qué es el CODENA? El 323. El CODENA, escuchen ustedes, dice, el Consejo Nacional de Defensa de la Nación, CODENA, el Consejo de Defensa Nacional de la Nación, 323, del título 7, Seguridad de la Nación. Es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa de la nación. Su soberanía y la integridad de su espacio geográfico, a tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación, presidido por el presidente o presidente de la República. Lo conforman además el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, el presidente o presidente de la Asamblea Nacional, el presidente o presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente o presidente del Consejo Moral Republicano y los ministros o ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y planificación y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará una organización y atribuciones. El único que no entra en CODENA es el CNE. Entonces toda esta gente que está aquí son responsables
por ese buque que estaba trabajando de forma ilícita, por ese buque que apagó el AIS y por ese buque que estaba triangulando el petróleo y que no declara el contenido que tiene ese buque. Entonces vámonos para que ustedes vean quién es el responsable de todo esto y que se hace el de la vista gorda. El capítulo 2 de este título habla de las Fuerzas Armadas en su artículo 328. Las Fuerzas Armadas Nacional constituyen una institución esencialmente profesional. Escuchen ustedes, profesional, sin militancia política. Chávez vive, la patria sigue, el sol sale por el Esequibo, y es mentira. Lo que están es robando. Organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Esto es responsabilidad, ese buque es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, y al trabajar al margen de PDVSA formal, de forma ilícita, están cometiendo un acto de piratería, de corrupción, un acto apropiación indebida. Mediante la defensa militar y la cooperación del mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con la Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso la persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, que es la primera fuerza, que es la de Bolívar, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional por la ONU fue señalada como una institución de tortura que funciona de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio y según establezca su respectiva ley orgánica. Entonces miren esto, para hacer reminiscencia de lo que venimos hablando y todas estas personas que están aquí ahorita, estamos hablando del buque que fue incautado por los Estados Unidos y que Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando salió manipulando la información diciendo que Estados Unidos no iba contra los carteles, que no iba contra con el TDA, sino que iba contra Venezuela porque le está robando el petróleo a Venezuela. Recuerden ustedes que Venezuela fue sancionada por culpa de ellos, fue sancionada por violación de derechos humanos, delito de lesa humanidad, y Estados Unidos y por convenios irregulares con Irán en la explotación de materiales para creación de cuestiones nucleares. Entonces ellos somos sancionados, y esas sanciones le dicen a ustedes, no, estamos sancionados, por culpa de las sanciones es que estamos pelando. Pero ellos están trabajando de forma ilícita y ya hay varias investigaciones hechas. De hecho, en España se dio un debate porque el petróleo lo estaban triangulando con Dominicana. Sacaban el petróleo con etiquetas envasado en Venezuela, con etiquetas de Dominicana para venderlo a otros países. Esto constituye, porque yo sé que muchos de ustedes que están escribiendo, no, que nos están robando el petróleo, que usted es chavista, no nos están robando el petróleo. Hay una imposición, una sanción, y usted no puede violentar esa sanción de carácter internacional. ¿Por qué? Porque usted está sancionado. Y ese es el problema, que usted está sancionado y usted cree que porque en Venezuela usted lo sancionaron, usted incumplió la ley, o usted habló con el juez o habló con el fiscal y lo dejaron en libertad y sigue cometiendo delitos, usted cree que lo va a hacer en materia internacional. Entonces vean ustedes cómo la dictadura violenta la ley, y entonces no hay nadie que diga nada. Porque no hay, gracias mi gente, no hay separación de poderes. Montesquieu, la doctrina, en su doctrina, el espíritu, en su majestuosa obra, El espíritu de las leyes, Montesquieu habla de tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero siempre les he dicho a ustedes que los estrategas de la revolución crearon el poder moral republicano, que es el poder ciudadano, y el poder electoral. El poder ciudadano se conforma por el fiscal general, el defensor del pueblo y en la Contraloría. También les decía a ustedes que en la Constitución del 61 la Contraloría estaba al lado de ¿quién? Del Parlamento, porque el Parlamento es el único que puede controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Según, de acuerdo al el Parlamento funciona con una ley interna que se llama el RIDAN o el RIDAN, que son acrónimos que dice Reglamento Interno de Debate de la Asamblea Nacional. Ese es el reglamento interno. Si usted es abogado, usted es estudiante de Derecho, o usted interesa el tema, usted tiene que conocer el RIDAN, que es el reglamento que crea todo lo que, cómo es el funcionamiento interno administrativo de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿quiénes conforman la Asamblea Nacional? Un presidente de la Asamblea Nacional, pero está controlado por los diputados. Les decía yo a ustedes, ¿cuál es el papel fundamental de un diputado? Los diputados van a levantar la mano, van a decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo que no, con esta ley que usted está creando, porque ¿qué pasa? Se crea una ley, se crea un proyecto, se le hace discusiones y los diputados son los que van a aprobar esa ley. Entonces vean ustedes todo, no hay separación de poderes, el poder legislativo no hace su trabajo, no controla el poder ejecutivo y el CODENA, que es la parte de la defensa de la nación, que conforman los 4 poderes menos el poder electoral, está involucrado con ese buque. Está involucrado con ese buque. Ahora, vamos a ver si la Asamblea Nacional tiene responsabilidad y si le corresponde a la Asamblea Nacional. Vamos a ver. Busquen su constitución, los que me están siguiendo. Los que me están siguiendo desde el punto de vista constitucional. Vamos a ver. El 187 ordinal 3 y 4. Ubíquense en el 187 ordinal 3 y 4. Ya yo lo estoy haciendo. Vamos a buscar, vamos a hacer este ejercicio. 187 ordinal 3 y 4. Quiero que ustedes estén activos con la Constitución y que vean cómo la dictadura violenta la Constitución. 186, artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional, dice el ordinal 3. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. ¿A quién le corresponde ejercer controles públicas? ¿A quién le corresponde controlar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Moral Republicano? ¿Quién elige al defensor del pueblo? ¿Quién elige al fiscal general? ¿Quién elige al CNE? ¿Quién elige a los magistrados? La Asamblea. ¿Quién conforma la Asamblea? Los diputados que usted escogió. Pero si yo le pregunto a usted ahorita, ¿quién es el diputado por el cual usted votó? Usted no sabe. ¿Por qué usted no sabe? Porque resulta que cuando usted votó, agarra y le dicen, no, está en la tarjeta 5, está el candidato fulano, y entonces cuando usted vota por la 5, está votando por los otros diputados. Usted puede votar por el candidato que usted cree usted cree que va a hacer un buen trabajo, pero usted puede votar, no, por este candidato voy a votar aquí, pero por el diputado, me parece que Jan Herrera es un tipo que tiene las cualidades y las condiciones para ser diputado. Entonces usted vota en la otra tarjeta por el diputado. Usted no conoce el diputado. Vean ustedes que la dictadura le dio un puesto en la asamblea a Capriles, un puesto a Bernabé Gutiérrez, y usted ve que esos tipos no hacen absolutamente nada. Y usted como diputado, usted puede salvar su voto. Igual que si usted busca en la sentencia, usted busca en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, usted puede ver los votos salvados de los magistrados que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, yo salvo mi voto. Porque si es una terna, yo puedo salvar mi voto. Usted puede tener su criterio, usted tiene el suyo, pero yo no estoy de acuerdo con ese criterio, voy a salvar mi voto y voy a hacer mi voto salvado. La doctora León, una magistrada vitalicia que es venezolana, que es una estratega en materia de derecho penal, en derecho constitucional, ella ha salvado sus votos. Vamos a estudiar la semana que viene, vamos a buscar una de esas sentencias de voto salvado de la doctora León para que ustedes vean cómo tú puedes decirle a la gente, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque eso que tú estás diciendo no es contrario a derecho, y aquí está mi argumento. Porque yo me debo ¿a quién? A los ciudadanos que me escogieron a mí como diputado. Entonces todos los diputados lo que hacen es
levantar la mano. Ya vamos, en lo que terminemos con este tema, vamos a ir con el tema de que dijo Jorge Rodríguez, que nos salimos del Estatuto de Roma. Ese es el otro tema que vamos a tocar el día de hoy, pero estamos entonces haciendo un estudio del buque y las responsabilidades de las personas del Estado venezolano y de la tripulación. Ya vamos a terminar con la tripulación, vamos a terminar también con el monto multimillonario de este buque. Dice el 3, ejercer las funciones de control del gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. 4. Organizar y promover la participación ciudadana de los asuntos de su competencia. Tienen que decirnos a nosotros. Estamos sacando el petróleo escondido porque esto es así. Y usted como venezolano te va a decir, eso está mal hecho, no se puede hacer porque eso va en contra del derecho y usted lo que está buscando es un problema para el país. Ya usted está sancionado. Entonces le vienen con una mentira a ustedes. Estamos sancionados, le digo a ustedes porque yo no me creo esa mentira. Estamos sancionados, salvo mi voto. Estamos sancionados, nos están sancionando. Y vean ustedes cómo están vendiendo el barril de petróleo por debajo cuerda. Entonces, nos vamos al 222. Vamos al 222 para ver si la Asamblea Nacional tiene cualidades para esto. Ubíquense en el 222 de la Constitución. 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y la aprobación parlamentaria prevista en la Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezca las leyes y el reglamento. La Constitución, la Asamblea puede llamar al presidente, al vicepresidente, al presidente de PDVSA, al general de las Fuerzas Armadas. Preséntese aquí. ¿Quién lo ordenó usted para que usted sacara ese buque? ¿Quién ordenó que cargaran eso? ¿Por qué PDVSA, al presidente PDVSA? Y sujeto a sanciones y destitución, y se le apertura un procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque está violentando la Constitución y las leyes. Pero como no hay separaciones de poderes, el CODERA no funciona porque todos son los mismos. Jorge Rodríguez dice una cosa, quiere mandar más que Maduro. Maduro quiere mandar más que Diosdado. Diosdado quiere mandar más que Padrino. Entonces entre todos hacen lo que le da la gana y no hay separación de poderes. Y por eso es que el país no funciona. Y por eso es que no respetan a la Constitución y no respetan al ciudadano, no respetan a usted. Y usted viene ahora a decir, no, que Estados Unidos nos robó el buque. ¿Cómo se llama eso si lo está robando? Si usted está sancionado en materia internacional, usted no puede decir eso porque usted queda como un ignorante, porque usted los acuerdos internacionales están para respetarse, no para violentarlo, y eso es lo que evita una tercera guerra mundial. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial fue porque falló el Tratado de Versalles. Y si el Tratado de Paz de la Tercera Guerra Mundial llega a fallar, entonces resulta que se da la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la dictadura, al sacar un buque de forma ilícita, como triangulando el petróleo, está violentando leyes internacionales y está violentando la Constitución y está robando al pueblo de Venezuela y está poniendo a PDVSA por el piso, y PDVSA se presta para la sinvergüenzura, y las Fuerzas Armadas es corrupta y está actuando de forma con ideología, no como lo establece el artículo 328. Entonces son unos mentirosos y Diosdado le está mintiendo una vez más a usted y así como miente en su programa, él no se queda ser responsable del dinero que se robó en la majestuosa obra de Tinaco y nadie dice nada y la Asamblea no hace absolutamente nada. Entonces es un tipo que es un tipo que no tiene vergüenza, no tiene dignidad, no tiene honestidad, no tiene ética, no tiene moral, no tiene principio. Y lo establece el preámbulo de la Constitución y su artículo 1 y también el artículo 141 de la Constitución. Vean ustedes todo lo que viola esta dictadura. Y usted dice, no, yo soy chavista, yo lo sigo. Ajá, entonces dice, en ejercicio del control del parlamentario y podrá declarar responsabilidad política de los funcionarios públicas y solicitar el poder ciudadano al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y al Contralor, al Poder Ciudadano,
que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad. Aquí, aquí se le está diciendo a la Asamblea, al Poder Ciudadano, al Contralor, usted tiene que investigar esos balances, usted tiene que hacer eso, usted tiene que, le está dando una orden al fiscal general, y el fiscal general ha dicho algo, lo que va a salir diciendo, no, están robando, porque el fiscal general no sabe de derecho, y esto es un acto como es ilícito. Ahora ven esto, el artículo 323 de la Constitución establece, la Asamblea o sus comisiones podrán realizar investigaciones que juzguen conveniente en la materia de su competencia, de conformidad con el reglamento. ¿Con qué reglamento? Mira, ahí está, el RIDA. Y todos los funcionarios y funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dicha comisión y suministrarle la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Todos tienen que rendir declaraciones, tienen que venir frente a la Asamblea cuando sean llamados. Están obligados esta obligación comprende también a los y los particulares quienes se respetarán los derechos y garantías que la Constitución reconoce. Bueno, mi gente, somos testigos de que la dictadura está cometiendo un delito a nivel internacional y ahora, vean ustedes, sale Maduro, el día de hoy, antes de yo entrar aquí al live, estaba viendo que Maduro, a confesión de parte, esto se llama en derecho confesión de parte, relevo de prueba. Nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. Escuchen estos principios de derecho. Nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. A confesión de parte, relevo de prueba. Nicolás Maduro acaba de confesar en cadena nacional que el buque llevaba 1.900.000 barriles. Si usted saca la cuenta con el petróleo, llevaba de 120 a 130 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuántas pensiones se pagan con eso a nuestros viejitos, a nuestra tercera edad, a nuestra gente? ¿Ustedes saben cuántos colegios estuvieran funcionando de forma efectiva con ese dinero? ¿Ustedes saben cuántos hospitales estuvieran recibiendo? Pero vean ustedes, eso lo hacen mensual. Un barco diario. Diario. Por eso es que yo le he dicho a usted que usted es rico. Usted es rico de cuna. Vean ustedes todo el dinero que está saliendo de 120 a 130 millones. Un buque. Pero ellos quieren tapar estas violaciones que están haciéndole a la Constitución y mintiéndole al ignorante, porque usted como ciudadano tiene la responsabilidad de luchar contra la ignorancia supina. Edúquese, cómprese una Constitución, busque vaya a la universidad, estudie, para que no sea engañado como un niño y le digan mentiras y usted vaya a repetir que un socialismo, un comunismo, que hasta la fecha de hoy, y esta ley que estamos haciendo, ningún país socialista y comunista ha llegado a ningún lado. Vean el libro negro del comunismo, cuántos muertos van con ese sistema, ese atroz sistema. Y también perdieron la Guerra Fría, el bloque comunista que era Rusia, y cayó. Entonces no se dejen engañar, eso es mentira. Todo lo que hicieron con ese buque está mal. Y dice Nicolás Maduro, y los tripulantes, la tripulación, mi gente, ellos sabían lo que estaban haciendo y cometieron delito internacional y van a ir presos. Van a ir presos, ¿por qué? Porque cometieron delito internacional y resulta que ellos están en este momento siendo procesados por el derecho internacional. ¿Qué les parece? Vean todo lo que ha cometido esta gente hasta ahora y el dinero multimillonario que se están robando. Yo les digo a ustedes que todo dentro de la Constitución, fuera de ella nada, y nada de lo que yo le he dicho a ustedes aquí lo he inventado, ni lo estoy parcializado a ningún sector. Estoy hablando como venezolano
estoy interpretando las leyes y para eso yo hago pues mi resumen aquí en mi computadora, yo veo todo, voy encuadrando en la Constitución, mi conocimiento en el área penal, en el área constitucional y voy viendo pues y voy encuadrando el hecho en el derecho. Entonces todas esas responsabilidades recaen sobre la dictadura y por eso yo siempre le digo a ustedes, no se dejen engañar. Si usted se deja engañar, entonces usted es uno más y es culpa suya. No es culpa de la dictadura, porque el trabajo de ellos es permanecer en el poder como de lugar, robándose el dinero del pueblo. Entonces yo le dije a ustedes, vamos a hacer un repaso de todos los artículos que fueron violentados en este caso por la dictadura. El artículo 1, que es de los principios fundamentales, establece que Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Entonces, el uso clandestino del petróleo nacional fuera de los controles públicos viola el principio de transparencia, la naturaleza democrática del Estado y convierte la gestión pública en un negocio ilícito. Muy mal por parte de la dictadura. El artículo 5, la soberanía nacional reside en el pueblo. El petróleo es un recurso estratégico de propiedad del pueblo y no del gobierno. Se los he dicho, del gobierno, de la dictadura, de las tiranías. Operar un buque secreto para vender petróleo al margen de la ley usurpa la soberanía popular. No podemos aceptar eso. Lamentablemente usted puede ser chavista, usted puede ser de CREA, usted tiene que estudiar derecho constitucional. Y si usted no estudia derecho constitucional, no es lo que usted crea, es lo que está en la ley. El artículo 12 de la Constitución dice que los yacimientos mineros y petróleo pertenecen a la República. El petróleo no puede ser manejado como propiedad privada de funcionarios. Yo se los expliqué a ustedes. La triangulación ilegal de crudo equivale a apropiación indebida del patrimonio público y merece sanciones. El artículo 137 está la sujeción del poder público a la Constitución y la ley. Todo órgano del poder público debe actuar dentro del orden constitucional. Fuera de la Constitución, nada. Enviar un buque clandestino para violar sanciones es arbitrario. Carece de base legal y demuestra un ejercicio abusivo del poder. Responsabilidad del Estado. Los actos de la administración deben ser transparentes y sometidos al control. Le leí el artículo 141, ya vamos para allá, y el preámbulo. Este acto es opaco, ilegal y compromete la responsabilidad patrimonial y penal del Estado. El artículo 141, los principios de honestidad, eficacia y rendición de cuentas. Vale un aplauso a esta gente que está. Principio de honestidad, eficacia y rendición de cuentas. El uso clandestino de bienes de la República es la negación absoluta de este principio. Artículo 302, actividad petrolera y reserva al Estado. Se lo dije yo a ustedes, ¿verdad? Explícitamente establece que la industria petrolera es estratégica y exclusiva de la nación. Un buque operado en margen de PDVSA formal constituye usurpación de funciones, contrabando de extracción, gestión petrolera de recursos, de la gestión petrolera de recursos petroleros. Imagínense ustedes todo lo grave que ha hecho esta gente. 303 de la Constitución, PDVSA debe ser 100% estatal, que es el monopolio de PDVSA. Si un funcionario utiliza buques paralelos o triangular para triangular petróleo con empresas fachadas, destruye el régimen jurídico de PDVSA. Está en juego la imagen de PDVSA. Pero PDVSA siempre ha estado bajo la sombra. Nunca dicen cuál es la cantidad, cuáles son las cantidades de exportación de petróleo, o usted no le presta atención cuando realmente usted es el que debe vigilar que el petróleo llegue al pueblo. El 323, que es el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, el CODENA, todo lo relativo a la seguridad energética, soberanía y recursos estratégicos debe pasar por ese consejo. Ese consejo, ¿quién lo conforma? El poder ciudadano, el presidente, el vicepresidente, que sea un presidente democrático, el presidente de la Asamblea, el presidente del Poder Judicial, el poder del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, son los que ejercen pues este consejo. Pero todos están parcializados, todos son amigos y por eso es que se cometen estos delitos.
Todo relativo a la seguridad energética, soberanía y recursos estratégicos deben pasar por este Consejo. Este tipo de operaciones compromete la seguridad del Estado, evade el control del CODENA y vulnera la planificación estratégica nacional. Lamentablemente no funciona. La Fuerza Armada no partidista al servicio de la nación. Una Fuerza Armada no puede tener ideología, tiene que estar al margen del servicio de la nación y evitar que esto pase. Pero, ¿quién es el ministro? Padrino, y Padrino está buscado por las fuerzas internacionales y está sancionado y es parte pues de esta dictadura. La Fuerza Armada Nacional permitió o escoltó estas operaciones ilegales, así como los narcosobrinos. Violó su carácter institucional, actuó como brazo del proyecto político y se involucró en actividades no permitidas, protección del contrabando petrolero. La Fuerza Armada corrupta, una fuerza sin principios, sin valor, sin ética y sin moral. Hay que hacer una limpieza en esas Fuerzas Armadas y sacar todos los familiares de todos esos generales corruptos que están ahí, porque van a continuar destruyendo las Fuerzas Armadas. Vámonos a la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Yo le dije a ustedes si tenía responsabilidad. El artículo 187, ordinal 3 y ordinal 4, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública. Aquí, investigar el uso ilegal de un buque, determinar quién autorizó esa operación, exigir cuentas al Ejecutivo, en este caso el usurpador. Y el cuarto, crear comisiones. Ustedes vieron que ellos crearon una comisión para la CPI, pero ¿por qué no crearon una comisión para buscar el acta de nacimiento de Nicolás Maduro? ¿Por qué no la crean? Y que violenta la Constitución. ¿Por qué no la crean? Porque Nicolás Maduro no es venezolano y eso da vergüenza que un venezolano, que un extranjero esté en el puesto suyo y usted esté hablando tontería. Chávez no se va, y un extranjero multimillonario, y usted que es venezolano, que debería estar sentado ahí, usted se deja pisotear porque los otros dicen, porque usted no es crítico. ¿Cómo un colombiano va a estar en el poder siendo mi hijo venezolano, siendo mi papá venezolano, siendo mi mujer venezolana, mi esposa, mis hijos, y vamos a aceptar que un colombiano, que una persona que no tiene la capacidad, que pudiera hacer otra cosa, pero no presidente de Venezuela, porque la Constitución lo prohíbe, la ley lo prohíbe, y usted viene y empieza a aplaudir tonterías y estupideces? Entonces, el 222, la Asamblea Nacional puede declarar la responsabilidad política de los funcionarios, y el 323 establece que la Asamblea Nacional puede crear comisiones y exigir el documento y solicitar la comparecencia de todas estas personas. Con esto, mi gente, déjenme decirles que la tripulación va a ser procesada porque ellos cometieron delitos de carácter internacional, contrabando, de todos los delitos, apropiación indebida, contrabando, utilizar documentos falsos, apagaron el sistema de rastreo en el mercado marítimo, están metidos en tremendo problema y no pueden decir yo no sabía, eso no era, yo no sé, porque recuerden ustedes que era una orden de arriba. Eso en materia internacional no funciona. Señores, les voy a decir algo pendiente en materia internacional. Las leyes están para cumplirse. Dura lex sed lex, la dureza de la ley es la ley. El hecho de que en Venezuela la ley no funcione, y me lo decía una persona y yo lo traté el miércoles cuando tratamos los comentarios, no hay ley en Venezuela. Es que si hubiese ley y se respetara la Constitución, todo cambiara. Se están robando de 120 a 130 millones de dólares. Vean ustedes, diario, y le mienten al pueblo. Y por eso yo le digo a usted que usted es rico de cuna. No dude que usted es rico de cuna. Usted vive en el mejor país del mundo. Usted es un país rico de cuna. Pero los políticos son los que han destruido este país. Vean ustedes las cantidades multimillonarias. Si no agarran ese buque, siguen con la mentira. La gente ganando $1 y siguen con la mentira de que no, es mentira, estamos bloqueados, las sanciones no nos dejan. Esas sanciones, por ahí estaba Delcy diciendo, hemos crecido a pesar de las sanciones. ¿Dónde ustedes están declarando ese buque? ¿Por qué PDVSA se presta para cometer actos ilícitos? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se prestan para cometer actos ilícitos?
Ahora vean esto. Esto lo estamos trabajando desde el punto de vista del derecho constitucional. Y como yo se lo dije a ustedes, vamos viendo los hechos y lo vamos encuadrando en el derecho. Todo esto que pasó con ese buque está encuadrado ¿dónde? En el derecho constitucional, en las normas internacionales, en el derecho interno de Venezuela, con responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. Se puede destituir al presidente PDVSA, se puede destituir una vez que cumplan condena o llevarlos a traerlos a Venezuela y que cumplan su condena el capitán de la nave, la tripulación, los que cargaron ese buque, las Fuerzas Armadas. Vladimir Padrino tiene que ser responsable de este acto que se está cometiendo, porque él es supuestamente el ministro encargado de las Fuerzas Armadas y está al servicio de la nación y no de ningún gobierno. Y entonces, ¿cómo usted cree que va a funcionar el país y va a funcionar la Constitución? Este es un trabajo grande que estamos haciendo aquí y que tenemos que seguir desarrollando con la Constitución para que usted pueda entender por qué son las cosas. Y yo sé que en los comentarios van a venir las personas, los chavistas, nos están robando los gringos. No, no te están robando. Hay unas sanciones de carácter internacional por incumplimiento, porque no estás cumpliendo con los principios democráticos y eres un violador de derechos humanos y te sancionaron y no puedes tener ningún tipo de comercialización de ese tipo. Y entonces, para evadir responsabilidades, estás tapando, estás triangulando el petróleo, utilizando otros países que también pueden ser sancionados, pero que se están quedando también con nuestra riqueza. Y PDVSA no puede hacer eso, no debe. La Asamblea Nacional debe investigar eso. ¿Pero por qué no se investiga? Porque, bueno, le repito, el presidente de la Asamblea es más chavista el presidente de la Asamblea es más chavista que Maduro, es más madurista que Maduro, es el dueño de Venezuela. Entonces no hay una separación de poderes que diga, epa, eso está mal, ¿quién hizo esto? Vamos a investigarlo, vamos a sancionar. Ya va a salir Maduro diciendo, ya ha salido Diosdado, ahora va a salir el fiscal general y después va a salir Jorge Rodríguez diciendo que le robaron. Pero como yo se los he dicho a ustedes, la confesión de parte, relevo de prueba. Nadie puede alegar a su favor su propia torpeza. Entonces con esto cerramos el caso, mi gente, del buque. El buque es un caso estudio internacional y cometieron delitos internacionales y es responsabilidad de Venezuela y están violentando la Constitución. Nos están faltando el respeto a nosotros como venezolanos. Y hay una maestra que me dijo por ahí que le dieron $300 por una jubilación, creo que fue $300, y vean cuántos millones se están robando con un buque de 1.900 barriles por día de petróleo. Entonces, ¿por qué tú como venezolano aceptas ese robo? ¿Por qué el venezolano tiene que aceptar eso? Porque ¿qué pasa? Que ellos te quieren mantener bajo la sombra, bajo la ignorancia. Tú no sabes nada de eso, no te metas, eso es problema de la política. La política es una cosa y ustedes no tienen que meter. Es mentira. Lo dice Hannah Arendt en este libro que está aquí, que se llama El origen del totalitarismo. La política no está reservada a ninguna profesión, a ninguna persona. Todos podemos hacer política. Entonces, espero que esta explicación le haya gustado y lamentablemente hay personas que no tienen la capacidad cognitiva para entender todo lo que es el panorama político, lo que es la Constitución, el respeto a la ley y también otras personas, por ejemplo, así como que pone que Chávez vive y Chávez se robó el petróleo de Venezuela, Chávez destruyó el sector privado, Chávez es una persona que es el culpable de todo lo que pasó en Venezuela en estos 25 años. No hay preparación académica y no hay absolutamente nada. Entonces, ahora, una vez terminado este espacio del buque, vamos a abrir un tema ahora importantísimo, que fue el día de ayer. Jorge Rodríguez llega y dice, sanciona una ley para salirse del Estatuto de Roma. Eso pasó ayer. Jorge Rodríguez que salió en redes sociales. Nos salimos del Estatuto de Roma. ¿Por qué se salen del Estatuto de Roma? Porque resulta que no atendieron las denuncias de las lanchas, del ataque a las lanchas, de los ciudadanos venezolanos. Entonces, ellos se salen del Estatuto de Roma. Pero, vean ustedes, dicen que el CPI no funciona,
que es una basura. Lo dijo Jorge Rodríguez. Palabras más, palabras menos, esas fueron sus palabras, que es una basura. Yo les decía a ustedes en un video que si la Corte Penal Internacional funcionara, toditos estuvieran presos. Porque desde Chávez se está denunciando las violaciones de derechos humanos, cuando murió Brito. Entonces, vean ustedes todas estas contradicciones, y es una excusa para salirse de la Corte Penal Internacional. Pero ¿dónde vamos a ir nosotros? Vámonos entonces a la poderosa. Vamos a la que llaman la Constitución. En la Constitución, usted se va a ubicar en su artículo 23. Buscamos el artículo 23 de la Constitución. Vamos a leer el artículo 23. Para los que vienen llegando, estamos aquí estudiando. Ya estudiamos el caso del buque clandestino que se roba a Venezuela, que saca a Venezuela por debajo de la mesa, bajo la sombra, para robar dinero al pueblo. Son unos traidores, son unos corruptos. Y vamos ahora con el artículo 23. Dice: los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorezca a la establecida por esta Constitución y en la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa, y los tribunales y demás órganos del poder público. Escuchen bien el artículo 23. Los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía y prevalecen en el orden interno, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a lo establecido en esta Constitución y de la República. Es el 23. ¿Ustedes creen que una ley interna que creó Jorge Rodríguez puede ir por encima de la Constitución? De acuerdo a la pirámide de Kelsen, no. Esa ley no tiene ningún efecto. Y entonces él sacó una ley para salirse del Estatuto de Roma. Pero el problema no es ese. El problema es que para tú hacer una ley, tú tienes que presentar un proyecto de conformidad con el 202 de la Constitución. Presentar un proyecto, debe ser discutido, debe ser debatido. Y ahí es donde vienen los diputados que son opositores y los diputados que son del mismo de la dictadura. Inclusive usted, como diputado de la dictadura, usted puede salvar su voto porque usted no está de acuerdo. Entonces, usted como opositor también puede ser contrario. No, yo sí estoy de acuerdo. O sea que eso va a depender del criterio del diputado, la preparación académica del diputado para aprobar una ley. Pero como aquí no hay nada de eso, sino que los diputados los escogieron a dedo, entonces ya rápidamente se creó la ley para salirse del Estatuto de la Función Pública. Vamos a ver si eso está bien. Estamos en el título 2, el artículo 19. El Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con leyes que la desarrollan. Esta última parte suena como que internacional, ¿verdad? Con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con leyes que lo desarrollan. Ahí está, mi gente. Artículo 19, artículo 23 de la Constitución. Y podemos leer el artículo 29. Vamos para el artículo 29 de la Constitución, que dice: el Estado estará obligado a investigar y a sancionar legalmente los delitos contra derechos humanos cometidos por sus autoridades. Entonces, dice las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Quiere decir que el hecho que ellos se hayan salido del Estatuto de Roma no va para la investigación. ¿Qué hay en su contra? Las violaciones de derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios, y dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluido el indulto y la amnistía. Ahora, vean esto, ellos se salen de la CPI.
Ellos siguen investigados por los delitos de lesa humanidad, la muerte de Oscar Pérez, la muerte de Albán, la muerte del gobernador ahora que murió en Nueva Esparta, la muerte de Baduel. Todos estos delitos siguen siendo investigados y como ya se salieron, entre comillas, de forma introspectiva y de forma no formal, entonces ellos le pueden crear tribunales ad hoc para ser juzgados en otro país. Ese es para que ellos vean en el tema que se están metiendo sin saber derecho y creen que se la saben todas. El 31 dice, toda persona tiene derecho, usted, ciudadano venezolano, toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos, convenios sobre derechos humanos ratificados por la República a dirigir peticiones, quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Supongamos que usted ya hizo la denuncia en la fiscalía, nadie le prestó atención, todos están tapando pues ese acto con corrupción y con mentira para que usted no pueda hacer la denuncia. Usted tranquilamente puede ir a las instituciones internacionales a hacer su denuncia. Si tiene los medios, posiblemente pueda que usted lo haga tranquilamente y usted hace su denuncia. Entonces vean ustedes todas las mentiras de Jorge Rodríguez de que no estamos saliendo de la Corte Penal y de la Corte Penal Internacional y debe hacerse mediante reforma constitucional. Porque la reforma va a reformar el artículo 23 y que puede decir el artículo 23 también en una reserva de la reforma decir en el caso que Venezuela considere que no está ajustado a derecho, podrá salirse de los derechos humanos. Pero ahí no dice nada de eso. Aquí no dice nada de eso. Están limitados, están comprometidos con la Corte Penal Internacional. Ahora vean esto. Ellos dicen que la Corte no funciona, pero porque ustedes creen que sacaron a Karim Khan de la investigación de Venezuela. ¿Por qué usted cree que sacan al fiscal internacional de la CPI y lo ponen a un lado de la investigación? Bueno, porque al fiscal se le ocurrió la maravillosa idea de poner a su servicio a su cuñada. Y la cuñada era la abogada de Maduro en la Corte Penal Internacional. Si usted busca el derecho en Venezuela, usted tiene que inhibirse, se tiene que inhibir del caso, porque usted tiene una relación manifiesta en el caso. Usted no puede ser parte en el caso. ¿Por qué? Porque ningún familiar directo e indirecto. ¿Y qué representa un cuñado? Un cuñado es un familiar indirecto. ¿Por qué grado? Por el grado de afinidad. Recuerden ustedes que está el grado directo, sanguíneo, indirecto. Puede ser un primo de primero, segundo y tercer grado. El hijo de mi tío, de mi hermano, de mi mamá es mi primo y no puede estar en el mismo caso. Yo me tengo que inhibir. Tengo una amistad manifiesta, estudiamos juntos, nos conocimos en la universidad, no podemos estar en el mismo caso. Y el otro, que somos familias por afinidad. ¿Sabía usted que su suegra es su familia por afinidad en primer grado? El segundo grado porque el primer grado es su esposa. Y entonces resulta que si su suegra llega y queda en estado, en un estado crítico económico y usted ya se separó de su esposa, están divorciados, ¿usted sabía que su suegra puede pedir una manutención? Porque ese lazo de afinidad no se rompe. Ella fue su suegra, es su suegra, ya terminó su relación con su esposa, pero ese lazo quedó ahí. Entonces, un cuñado no puede ser parte del proceso porque es familiar y entonces crea conflicto de intereses, se llama eso. Y resulta que el fiscal Karim Khan le puso su cuñada al servicio de Nicolás Maduro como abogado y ahora el fiscal Karim Khan le están presentando cargo por obstrucción a la investigación y dilatar los procesos en materia de violación de derechos humanos en Venezuela y va a ser juzgado y está metido en un tremendo problema y comprometió su carrera por corrupto. Entonces vean ustedes que la ley es la ley, no importa si es el fiscal general o no, internacional, pero tiene que cumplir con el principio de dura ley, sec ley. Entonces aquí tenemos otro estudio más y otras violaciones de la Constitución y vemos cómo la dictadura manipula las leyes en Venezuela. ¿Por qué? Porque
en una constitución seria, en un parlamento serio, no se va a crear una ley de un día para otro. Ustedes sabían que la ley se presenta un proyecto, se hace una discusión, artículo por artículo, se debaten. Después que hagan el debate, se debe pasar para que se haga el estudio y después se pasa a... Inclusive se pudiera hasta pasar el presidente antes de darle el ejecútese, lo pasa al TCJ para un estudio preliminar, en el caso que lo vea conveniente, y después que se hace eso. Pero Jorge Rodríguez crea leyes de un día para otro porque tiene todo el aparataje, todos los diputados que usted escogió o que ellos pusieron a dedo para hacer las leyes de un día para otro y beneficiar a la dictadura. Entonces, vean, es control de el Parlamento quien debe controlar a estos dos poderes, a estos cuatro poderes, y no los controla. ¿Por qué no los controla? Porque son las mismas gente. Y por eso es que en Venezuela no hay separación de poder. El poder está concentrado y por eso es que siguen cometiendo delitos y no hay nadie que haga nada en Venezuela. Ni las Fuerzas Armadas, ni el Consejo de Seguridad de la Defensa, nada hace nadie, CODENA, nadie puede hacer nada porque todos son las mismas personas. Son los mismos, ustedes se pueden ver, Diosdado un día es ministro, otro día es el presidente de Venezuela, otro día es el presidente del TCJ, otro día es el presidente del Consejo Popular Republicano y de las Fuerzas Armadas. Y esto se lo digo con conocimiento porque ustedes lo han visto en su forma arrogante, arbitraria, como él sale, y me enviaron un documento de las Fuerzas Armadas donde están acuartelando a todos los funcionarios. En diciembre no hay permiso para los funcionarios policiales, le mandaron un circular y dice: cumpliendo orden de mi capitán, un general mayor, vean ustedes, un general mayor, diciendo que cumple orden de un capitán. Vean la ridiculez de las Fuerzas Armadas. Un general, usted sabe que después de coronel viene general de brigada, general de división, y ellos crearon otro general mayor y general en jefe, no sé qué cosa, que son los 4 soles que tiene eso, ¿cómo es? Vladimir Padrino de mentira. Entonces, tienen ahora 3 soles, 4 soles, y dice el circular: cumpliendo instrucciones de mi capitán Diosdado Cabello. ¿Cómo un general va a decir que va a cumplir órdenes de un capitán si el capitán es un grado subalterno? Ni siquiera entra en los oficiales superiores. Sepan ustedes que de primer teniente a capitán son grados subalternos en materia oficial, y de mayor en adelante son superiores. Entonces un capitán es un subalterno todavía. Y dice el tipo en el memorándum, dice: cumpliendo instrucciones de mi capitán. Usted está bien mal en esa formación, pero ¿qué es lo que pasa? Que por él decir cumpliendo orden de mi capitán, ya tiene un bono. Ya está con el proceso y no está con el pueblo. No está cumpliendo las instrucciones que establece, no está con la Constitución, no está con el Código de Justicia Militar, no está con nada de eso. Son unos traidores. Son unos traidores y por eso deben ser sancionados. Todos los militares en Venezuela son unos traidores. ¿Por qué son traidores, mi gente? Porque incumplen la Constitución, dejan que Maduro haga lo que le dé la gana. Maduro, de conformidad con el artículo 227 de la Constitución, no puede, ni siquiera puede ser candidato, para una elección presidencial. Y todo es culpa de ¿quién? De todo este sistema podrido que no sirve, de todas estas personas que no son elegidas por el pueblo, sino que son puestas a dedo. Porque usted se pone a ver, este fiscal general era primero gobernador, después alcalde, después era defensor del pueblo, y ahora es fiscal general y no cumple con los requisitos porque no tiene ni 15 años en la docencia, ni 15 años de experiencia. Entonces, en Venezuela no hay separación de poderes, todo está concentrado en una dictadura. Y por eso es que usted, que no sabe nada de derecho, opina y queda mal, o haciendo unos comentarios y pensando que diciendo Chávez vive, la patria sigue, pensando que usted va a mejorar su vida y cada vez es peor. Eso es lo que pasa. Entonces aquí seguimos con las violaciones sistemáticas de la dictadura
y todos estos delitos que están cometiendo son de lesa humanidad, y así se hayan salido o era la excusa para salirse de la Corte Penal Internacional, igual van a ser investigados por tribunales ad hoc. Quieran o no, van a ser investigados. Entonces, bueno, aquí tenemos este tema importantísimo. Yo también ya vamos por el artículo 23, artículo 19 en materia de derechos humanos, y es importante que usted lo conozca y usted sepa, ¿es verdad que se pueden salir de esa forma? No pueden, porque no es la vía, y una ley interna no puede ir por encima de la Constitución, ya que el Estatuto de Roma fue incorporado válidamente. Entonces, fíjense ustedes, vamos buscando el artículo 23 de la Constitución. Ya leímos el artículo 29, el 31, ¿verdad? Y si ustedes buscan el artículo 27 del Estatuto de Roma, también le va a dar pues todo lo que es el panorama en materia de derechos humanos. Con esto vamos cerrando lo que es las mentiras la mentira de la dictadura. Y yo les voy a decir algo para que ustedes rápidamente, hoy es viernes, para los que llegaron, un aplauso para todas esas personas que apoyan este canal, que dejan sus comentarios, que participan. Recuerden ustedes que yo les voy a decir algo. Miren, yo tal vez no esté de acuerdo con lo que usted escriba ahí, con lo que usted diga. Yo no estoy de acuerdo, tal vez no esté de acuerdo, tal vez sí, tal vez no. Pero yo respeto es que usted lo diga. Decía Voltaire, tal vez no esté de acuerdo con lo que tú digas, con lo que tú pienses, pero sí estoy de acuerdo, pero voy a defender que lo digas siempre. Y en materia de derecho internacional, en la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, establece pues que usted puede expresarse en cualquier reunión. Usted puede decir, alzar la mano y decir, voy a hablar. Usted tiene que ser escuchado. Y la Constitución, en el artículo 49, en el debido proceso ordinal 3, establece que usted debe ser oído en el proceso, si usted quiere. También su abogado le puede decir que mantenga el silencio para hacer una defensa técnica, una estrategia, y es válido. Pero recuerde que usted debe ser escuchado en cualquier proceso. Libertad de expresión, pero en Venezuela, como en Venezuela no hay libertad de expresión, no hay libertad individual, no hay libertad de pensamiento ni de conciencia, porque le están revisando los teléfonos a las personas, y el que tenga, le ponen en WhatsApp que tenga Tron, le ponen Maduro, invasión. Entonces se están llevando a las personas detenidas, violentando principios constitucionales del derecho de propiedad, el derecho a la intimidad. Todo este tipo de derechos están siendo violentados. Operación Tuntún, orden sin allanamiento. Todo esto constituye una violación sistemática de la Constitución que ellos crearon. Pero vamos a hacer un repaso rápido para que usted refresque la Constitución. Y aquí tenemos que la Constitución es la norma suprema. Está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, con los tratados internacionales. ¿Y dónde vamos a conseguir eso? En esta majestuosa obra de Hans Kelsen. Siempre se le recalco, aquí lo tengo, mira, ve, el título 9. Va a conseguir usted la Constitución como norma suprema en su parte. Y recuerden que esta Constitución de nosotros tiene un preámbulo, tiene 9 títulos, tiene disposiciones derogatorias, transitorias y final, pero también tiene un problema, que cuando hubo el deslave en Vargas en el 99, el putrefacto de Hugo Chávez, el corrupto, pidió una constitución y se la otorgaron y la publicaron el 30 de diciembre bajo la Gaceta 36850 y salió mala. Cuando la sacaron del horno, la constitución estaba mala y la tuvieron que regresar, y posteriormente fue publicada el 24 de marzo bajo la Gaceta 5453. Entonces se dio inicio a la Constitución, que tiene errores gramaticales y que hay artículos que dicen el presidente, la presidenta, el vicepresidente, el gobernador, la gobernadora, el alcalde, la alcaldesa, el ministro, la ministra, y no dice nada.
Entonces, tenemos una constitución con un poder público nacional vertical y un poder público horizontal. En el vertical vamos a tener entonces el poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Tenemos en el poder público horizontal el parlamento se va a organizar por el RIDAN. ¿Qué es el RIDAN? El RIDAN es el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, cómo funciona, cómo van a salir de vacaciones, cómo se van a repartir los bonos, todo eso. Y el Poder Ejecutivo, presidido por un inconstitucional que no es venezolano, que usted tiene que reclamar, porque Nicolás Maduro está sentado en una silla donde pudiera estar sentado su hijo, donde pudiera estar sentado usted, su papá, su abuelo, en materia política, y no un extranjero cucuteño analfabeta que no sabe leer ni escribir y no sabe absolutamente nada. Y tenemos un poder judicial con 7 salas, que todos estos magistrados van a ser escogidos por el Parlamento para su ejercicio. Tenemos el poder moral republicano, poder ciudadano, con el fiscal general, un fiscal que es un fiscal corrupto, acusado de corrupción en Anzoátegui, cuando era gobernador y alcalde, y también fue defensor del pueblo. Pero para ser fiscal se requiere tener los mismos requisitos para ser magistrado: 15 años de docencia o 15 años de experiencia y tener un título de abogado y un posgrado. Entonces él tiene un título de abogado, él tiene un posgrado, pero no tiene 15 años de docencia ni tiene 15 años de experiencia. Y por eso es un usurpador, porque ahora él parece que se graduó de doctor y sacó un libro en poesía, pero cuando él participó en estos cargos no cuenta con los requisitos y cometió un delito, violentó la ley, el Código Penal venezolano y la ley especial contra la corrupción, y está usurpando funciones. Y el poder electoral, que es presidido en este momento por el mentiroso y el corrupto de Elvis Amoroso. Vean ustedes todas las joyitas que tenemos aquí, personas con delitos, y son los que están llevando pues estos poderes. Les comentaba yo a ustedes que el artículo 187 de la Constitución se puede crear un voto censura. Puede crear la ley de amnistía, que no tiene nada que ver con el presidente de la República, para librar a los presos políticos, pero no la hace porque es un parlamento parcializado con la dictadura. Y el artículo 10 habla acerca del voto de censura, el original 10 del 187, para quitarle la investidura a Diosdado Cabello, porque él es un ministro corrupto, y a través de levantando la mano los diputados honestos, con ética moral, dicen: este ministro es un corrupto, y le hacen un voto de censura y queda destituido, y se le pasa directamente al poder moral republicano para que le hagan una investigación y lo metan preso por los actos de corrupción. Ahora, fíjense algo. Ya le dimos un paseo rápido nuevamente a la Constitución. Les hablé a ustedes ayer, el día de ayer trabajamos a Rowell, ¿verdad? Le dije que íbamos a trabajar a Lowenstein hoy, pero como están estos dos casos en materia de derecho internacional y violenta la Constitución, es bueno que yo se lo voy a traer a ustedes para trabajar estos dos casos que son buenísimos. Y entonces vamos a trabajar estos casos, que es el caso del buque, porque entonces con el buque ya Maduro quiere manipular la información. No, nos robaron el buque estaba cargado con 1.900.000 barriles, y la tripulación no aparece. La tripulación va presa y el barco está confiscado porque están violentando normas internacionales y violentaron la Constitución también, sinvergüenza, corrupto. Entonces yo quería hacerle a ustedes un trabajo de Karl Lowenstein, que tiene la teoría de la Constitución, porque también él desarrolla lo que son los poderes, pero lo vamos a dejar puede ser mañana o para el lunes. Y entonces siempre con el eslogan de que la Constitución ordena y el poder obedece, pero aquí es al revés. Aquí el poder ordena y la Constitución no hace nada. Entonces tenemos el otro que dice: la Constitución no es una ley más, sino que es la ley de todas, es la que le da vida a todo el ordenamiento jurídico, pero en Venezuela quien manda son los políticos. Ahora, mire, vean, ustedes sabían, para cerrar el tema, que yo hice un video
y la gente me estaba preguntando, me dijeron que no, es más, me dijeron, no digas eso, porque como abogado yo hago análisis de todo lo que pasa en Venezuela. Usted sabe que Estados Unidos está pidiendo a Maduro que se entregue y a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino, y de hecho ellos son investigados por el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a nivel internacional, y estas investigaciones fueron corroboradas por el Pollo Carvajal, por el escolta de Diosdado, por Maclay, por toda esta gente que trabajó en ese sistema turbio de actos ilícitos de carácter internacional, y entonces por eso a ellos le ponen precio por su cabeza. Yo les decía a ustedes que nosotros, de acuerdo a la Constitución, el venezolano no es extraditable. Usted como venezolano, usted no es extraditable. Vamos a poner un ejemplo. Usted cometió un delito en un país y regresó a Venezuela. A usted lo denuncian en ese país que usted cometió el delito, y cuando usted en Venezuela, si en Venezuela ese también es delito, usted debe ser investigado y castigado, en el caso que lo haya cometido, castigado. Pero en Venezuela, usted como venezolano, usted no puede ser deportado a ese país. El caso de las personas que cometieron el delito contra el teniente Ojeda, que venían llegando y lo agarraron en Colombia, ellos no llegaron a Venezuela. A ellos lo van a trasladar a Chile y van a cumplir su condena en Chile, porque la jurisdicción es en Chile y ellos cometieron ese asesinato o el homicidio en Chile. Si ellos están siendo solicitados por las leyes internacionales y entregan el cargo y se someten a las leyes venezolanas, ellos no pueden ser extraditados. ¿Por qué no pueden ser extraditados? Porque la Constitución no lo permite, y si usted busca el Código Penal en el artículo 6, lo voy a dar para que usted lo trabaje, el artículo 6 y la Constitución, nosotros los venezolanos no somos deportables. Lo establece la Constitución. Entonces, si usted, dentro de la Constitución, todo, fuera de ello, nada. Y cuando yo hice ese video, la gente por YouTube me decía, bueno, pero no le digas a la gente porque deja que se lo lleven preso para Estados Unidos. Pero es que es la Constitución. Debemos cumplir con la ley. Y la ley establece pues que nosotros los venezolanos no somos deportables. Usted no es deportable. Ahora, si un extranjero, vean ustedes, un extranjero comete un delito en su país y se viene a Venezuela, dependiendo del delito, si son delitos comunes, se puede extraditar. Se hace todo el trámite de extradición. Pero si en ese país se aplica pena de muerte por delitos políticos y se vino a Venezuela, o cadenas perpetuas, como nosotros no aplicamos ni cadenas perpetuas, ni aplicamos penas capitales, entonces no se puede hacer la extradición de ese extranjero. Se mantiene en Venezuela. Esas son las condiciones para la extradición. Entonces el venezolano no es extraditable. Si usted cometió un delito en un país y usted pisó tierra venezolana y le exigen que lo devuelvan, usted no lo van a devolver, sino que lo van a juzgar si en Venezuela es delito. Porque recuerden una cosa, que el derecho cambia en diferentes legislaciones y puede que en Venezuela no sea delito. Pero eso ya es materia de estudio, si realmente el acto que se cometió allá es delito o no. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el caso de Kenia? Que la embajadora de Kenia, venezolana, el escolta estaba transportando sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el maletín. Recuerden que esos maletines no se pueden revisar porque son diplomáticos, son documentos importantes, y entonces tienen una restricción y son valijas diplomáticas. El escolta, valiéndose de esa situación, estaba haciendo ese trabajo con una agente de Kenia, y la diplomática se dio cuenta, y cuando le reclamó, entre la escolta y la persona de ese país le causaron la muerte de esa señora, a esa diplomática. Pero en Kenia aplican penas capitales. Entonces había un debate desde el punto de vista del derecho. ¿Por qué? Porque una embajada se considera suelo del país que representa, y en Venezuela no se aplican penas capitales, y el delito se cometió dentro de la embajada. Y entonces había un debate desde el punto de vista del derecho, porque
ellos querían aplicarles pena capital y en Venezuela no se aplica ese tipo de pena y la jurisdicción es en Venezuela porque es tierra venezolana. Entonces, esto es parte del derecho internacional. Yo sé que a lo mejor usted, amigo chavista que hace defensas a ultranza, que no entiende el proceso, usted tiene que sentarse a pensar. Piensen, estudien, piensen. ¿Qué está pasando en Venezuela? Es un beneficio para Venezuela. Piense, utilice el logo, no utilice el patos y tampoco utilice el ethos. Utilice el logo, la razón. Póngase a pensar, ¿por qué ese buque estaba saliendo sin el consentimiento de los venezolanos? ¿Es bueno para Venezuela? ¿Por qué violentan leyes internacionales? Vamos a seguir en lo mismo. Es un país que está destruido por la corrupción, porque no se cumplen las leyes. Vamos a seguir violentando las leyes y las Fuerzas Armadas es cooperadora de todo ese desastre. ¿Es viable que Venezuela se salga de la declaración de la CPI porque no le cumplieron su designio? Entonces todo esto es para que usted reflexione y usted se ponga a pensar y no con el sentimiento. No, me están robando el petróleo. Pero es que ese petróleo no te llega a ti. Tú estás defendiendo algo que no te llega, porque ayer en los comentarios una docente me puso que le pagaron $300 de aguinaldo. Ni el 0,3 de lo que cuesta ese buque. Le están pagando a un docente que lo están jubilando con 30 o 50 años de servicio, 40 años de servicio. Y para muestra, la profesora Piñango, una señora mayor que de Maracay, que salió en las redes sociales, 40 años de servicio, prestando su servicio en materia de educación, educando, desarrollando el país, y le dieron $40. Y se están robando 40 millones diarios y no van para el pueblo. Entonces tú como venezolano, tú vas a aceptar eso. Tú como venezolano estás de acuerdo y piensas que diciéndome que Chávez vive, piensas que me estás haciendo daño a mí. Te estás haciendo daño a ti mismo, porque esos son los recursos para tus hijos, son los recursos para tus generaciones venideras. Y si ustedes se quieren mantener fuera de la ley, entonces apliquen la honestidad. Si tú aplicas la honestidad, los principios, la ética y la moral, tú no vas a tener problemas con la ley. Pero ¿qué estaban haciendo? Si no incautan ese buque, ¿cuántos buques salen diarios? Al mes, ¿cuántos son? Al año, ¿cuántos son? Y yo sé que esto le duele a la gente que está metida en eso, porque son unos pocos los que se lucran de ese dinero y no el pueblo. Y en Venezuela hoy hay anoche hubo gente que se acostó, mi gente, sin comer. Y eso es triste. Hay gente que no va a celebrar las Navidades. Hay gente que no tiene un pan de jamón, que no tiene un pernil en su casa. Hay gente que no ha desayunado el día de hoy, que no se ha tomado una taza de café. Y siendo un país petrolero, y vean ustedes toda la destrucción que hay. Pero ¿quién lleva al colapso del país? No, la oposición. No, mi gente, son los políticos corruptos que han destruido nuestro país. Y si usted como venezolano, usted no despierta, usted está mal. Yo cumplo con mi deber, yo hago estas clases de derecho constitucional, es mi aporte a la sociedad, a mi país. Hice un libro en materia de derecho, historia contemporánea para las generaciones, porque me preocupa mi país, me preocupa mi vejez, me preocupa el futuro de mis nietos, me preocupa que el venezolano siempre sea pasivo y pasen estas cosas y usted no reaccione. Y nosotros digamos siempre lo mismo, no, eso no va a cambiar, somos parte del problema, usted tiene que decir todo va a cambiar, vamos a ser el mejor país del mundo, tenemos los recursos, un país nadando en petróleo, tenemos un país con minerales de todo tipo. Y no es justo que personas indeseables, políticos corruptos, se apoderen sean dueños de todo el poder de Venezuela y no permita que nosotros nos desarrollemos. Entonces, le corresponde a usted como venezolano estar pendiente. Mire, yo le digo hoy una clase a usted de Derecho Internacional en materia de la Constitución. ¿Por qué yo le digo a ustedes que vamos a estudiar la Constitución? Yo podría darle a ustedes clases de ortografía, podría darle clases de Derecho Penal, clases de Derecho Civil,
pero son ramas del derecho y hay especialistas en materias de derecho en esa rama. Yo le doy el derecho constitucional porque es la norma suprema de un país. Y usted usted si es profesional, no le cuesta leer una constitución. Y si usted la compra comentada, mejor, porque usted despeja dudas. Y usted debe tener la constitución en el bolsillo, en la mano, y discutir la constitución en su casa, con su familia, un debate. Mira, ¿qué dice la constitución? ¿Viste lo que pasó con el bus? Que vamos a buscar la constitución. Vamos a ver dónde está todo esto, porque ¿qué están violentando? Soberanía, la empresa de PDVSA, la Fuerza Armada no hace nada, la Constitución, la Asamblea no investiga. ¿Por qué? ¿A quién le conviene? ¿Quiénes son los que se están robando ese dinero? ¿Por qué ese dinero está saliendo de nuestro país y nadie hace nada? Pero cuando usted empieza a pensar así, entonces ya usted es un problema para la sociedad. Estas clases que yo le estoy dando a ustedes, esto incomoda a la gente. Porque usted está aprendiendo día a día. Usted está esperando mañana que yo me conecte para ustedes escuchar algo de verdad. ¿Ustedes se imaginan que nosotros como venezolanos tengamos en cada estado una actividad? Un estado para divertirnos de forma lícita, un estado para las inversiones, un estado para el recreo. Nosotros tengamos pistas de primer mundo, de esas de carrera, el Le Mans, Fórmula 1, porque eso sí lo podemos tener, porque tenemos todos los recursos. Tenemos empresas básicas, tenemos oro, plata, coltán, tenemos petróleo, todo eso lo podemos tener nosotros. Nosotros los venezolanos tenemos las mujeres más bellas del mundo. Y con ese tema de las mujeres más bellas del mundo, ¿saben una cosa? Con eso que pasó ahora en este certamen de mi universo, yo pensando, pero es que las venezolanas no tienen que participar más en esa actividad, porque las venezolanas no tienen padrote. Venezuela debería crear su propio Miss Universo con los 24 estados, ahora con Guayana Esequiba, y darle un premio de verdad a la mujer venezolana, porque todas son bellas. Nuestras mujeres son hermosas. Y darle un premio a una persona que no lo merece, eso no es para cumplir con las peticiones o con los anhelos de otra persona, eso no está bien. Entonces los venezolanos tenemos que ser dignos de nosotros como venezolanos, de cuidar nuestro país, nuestra nación. Y esto le cae mal a mucha gente. Nosotros podemos ser un país desarrollado. Usted se da cuenta que el venezolano llega, usted va para Estados Unidos, para la Toyota, y dicen, este es venezolano. Porque dicen, no, Toyota es Toyota. Pero es que Toyota no es venezolano, eso es japonés, eso se ensambla en Venezuela. Eso es asiático. Eso no le corresponde a Venezuela. Nosotros tenemos que tener nuestros propios inventos, crear nuestros propios vehículos, nuestra propia seguridad. En materia de seguridad podemos construir aviones, de todo. En materia de transporte, tener los mejores transportes para Venezuela y con seguridad para la gente minusválida, para todo. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Porque si están sacando un buque de 120 con 130 millones diarios y se le da al pueblo y se invierte en el pueblo, eso es crecimiento para nosotros. Pero cuando sacan 130 millones de dólares, 120 millones de dólares, triangulando el petróleo y sacándolo por bajo cuerda de forma clandestina, y usted pone aquí que nos están robando y que esto, usted está mal. Revísese, hágase una revisión interna, piense lo que va a decir, porque usted es venezolano, usted tiene que buscar lo mejor para su familia. Hoy usted tiene 30 años, mañana usted va a ser un viejo. ¿Qué va a hacer de mi vejez? Oye, bien bonito que nuestros pensionados y jubilados y nuestros viejitos estuvieran bien vestidos, con sus carritos de lujo y sin tener que pedirle nada a nadie y tampoco tener envidia de otros países. Pero vayan ustedes a ver nuestros viejitos, le dan una bolsa de comida como que fuera un premio. Nosotros lo estamos dando. No, eso es mentira. 120 a 130 millones diarios. Y te están robando la cara. Y tú vienes y me pones aquí que Chávez vive. Estás mal. Lamentablemente, lo tengo que decir aquí. Estamos mal porque usted con eso no me hace daño a mí. Usted está haciendo daño a toda la sociedad.
lea la Constitución, vea a su familia, vea a su alrededor. Venezuela, un país con calles de tierra, invasiones improvisadas, que cuando cae una lluvia, la basura se mezcla, hay una epidemia y se enferma la gente. Usted va al hospital y no hay medicina, no hay absolutamente nada. Y yo no voy a decir, yo no voy a justificar, no, que la Cuarta República, no. Porque todos los políticos son culpables de lo que hoy estamos viviendo los venezolanos. La política en Venezuela debe cambiar. Usted tiene que hacer política, usted tiene que leer la Constitución, usted tiene que saber lo que está pasando en su país, usted tiene que leer a John Rowell, usted tiene que leer materia política, usted tiene que conocer a Adam Smith, usted tiene que conocer a Karl Marx, usted tiene que conocer a Ricardo David, usted tiene que conocer a Pigou, usted tiene que conocer a Alfredo Pareto. Todos estos economistas de línea, desempolvar los libros de la Universidad Central de Venezuela y buscar a Massa Zavala. Todo esto es parte de su formación. Pero si usted no lo quiere hacer, entonces usted va a seguir repitiendo sandeces como esas del socialismo. Maduro estaba diciendo ayer en una rueda de prensa, el martes, porque dijo que vamos del Consejo Comunal al socialismo. O sea que ni siquiera hemos arrancado, imagínense ustedes todo el desastre que va. Porque es una persona que no tiene conocimiento, no sabe. Y usted no puede permitir que una persona esté ahí de esa forma. No lo puede permitir, mi gente. Es lamentable, es un sistema que no funciona, pero vamos a seguir luchando. Por eso es que digo, seguimos en la lucha. En cada video, yo digo, seguimos en la lucha, mis apreciados demócratas. Seguimos en la lucha, mis apreciados demócratas, porque yo quiero que usted, desde su trinchera, desde su casa, usted le diga a su hijo, usted tiene que prepararse, usted es un venezolano, usted tiene que hablar inglés, usted tiene que estudiar, prepararse por ser una persona educada. Entonces vean ustedes, el Tren del Llano, el Tren de Guayana, el Tren del TDA. ¿Qué es eso? Vamos a darle eso a otros países que no tienen nada en la cabeza. Nosotros tenemos que tener el tren de los filósofos, el tren de los educadores, el tren de los magistrados. Eso es lo que es competencia a nivel intelectual, en tecnología. Pero eso lo vamos a lograr nosotros, los venezolanos, cuando cambiemos la mentalidad. No esa mentalidad mediocre, creyendo en un sistema que no sirve. Y les cuento más, voy a hacer un video de la gobernadora del estado Bolívar, que fue nombrada a dedo, que fue muy cuestionada porque le están atribuyendo cuestiones delictuales. Y ella dice que prescindió de Fospuca. Yo también le hice unas observaciones a Fospuca porque Fospuca estaba cobrando mucho dinero al sector privado y le estaba aplicando medidas cautelares en materia civil. Entonces yo hice, en varias oportunidades me enviaron las denuncias y yo ayudé a las personas con las denuncias y estaba explicando por qué, cuál era la función del Estado como tal y cuál era la función de Fospuca. Entonces el día de ayer yo vi un video en redes sociales que lo compartieron en un grupo de WhatsApp que decía que ella decía que está rescindiendo de esa empresa, pero dijo una frase. Por eso yo le digo a ustedes, pendiente con lo que dicen los políticos. Dijo esto: vamos a beneficiar al pueblo y no a los privados. ¿Qué tienen los privados? Las empresas privadas son parte del crecimiento económico. Usted que es un productor y yo voy a Monaga y veo qué está haciendo usted, cuántos animalitos usted tiene, vamos a ayudar a este productor. En vez de que tenga 5 animalitos, tenga 50 y después 500 animales que producen leche, queso. Y usted se va a convertir en un productor y usted va a crear trabajo indirecto. Y después así va creciendo la población. ¿Por qué yo tengo que privar al productor, al empresario? El empresario yo tengo que velar porque me pague los impuestos. Ese es el trabajo realmente como sociedad. Usted empresario me paga mis impuestos a mí, de su producción, porque usted tiene que pagar los impuestos y le tiene que pagar a sus trabajadores un buen sueldo de conformidad como lo establece la ley del trabajo y la Constitución. Yo no tengo que ponerme de enemigo al sector privado. Yo tengo que invertir en el sector privado. Porque el sector privado es el ingenio de las personas, se protege el derecho intelectual. Usted crea una forma de hacer fabricar un producto. Usted tiene que cuidarlo porque usted es el dueño de esa propiedad intelectual y usted es el que sabe y usted es el que lo va a producir. Y yo debo como Estado
garantizarle eso, lo que lo garantiza la Constitución. Entonces hay una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no leen el manifiesto del Partido Comunista que destruye la propiedad privada. Entonces yo le hice un análisis del manifiesto del Partido Comunista y había mucha gente que estaba, no, que el comunismo no existe, en teoría no existe, en práctica no existe, está en teoría. Le dije que no es una palabra nueva, que es una palabra de la antigüedad, de Platón. Recuerden ustedes que Platón era discípulo de Sócrates y Aristóteles de Platón, y eso es una palabra sumamente vieja, retomada por San Simón, por Feuerbach, y después viene a crearse el socialismo, que es el socialismo de Marx, en el Partido del Manifiesto Comunista que revisamos esta semana. Entonces, mi gente, espero que tengan un feliz fin de semana. Posiblemente mañana me conecte porque vamos a ver qué sucede hoy y mañana le podemos hacer una actividad con relación a lo que pase en el día de hoy, con relación a las declaraciones que siguen dando de qué hablar. Porque cada declaración mete más la pata. ¿Cómo tú vas a salir diciendo en redes sociales o a nivel nacional, en una cadena a nivel nacional, la cantidad del barco que llevaba los barriles y tú no los declaras al Estado? ¿Dónde está la investigación del Estado? ¿Dónde está Codena? ¿Dónde está la Asamblea Nacional? ¿Dónde está la Fiscalía General? Son tontos, mi gente, son gente que quieren engañarte y tú le sigues el juego diciendo que te están confiscando cuando hay un convenio a nivel internacional y tú estás siendo sancionado y estás violentando normas internacionales y apagaste el GPS o el dispositivo que controla el área marítima. No se dejen engañar, mi gente. Espero que tengan un feliz fin de semana. Gracias a todas esas personas que toman su tiempo para conectarse conmigo en este live. Y por agradecerles por la ayuda y por todo ese me gusta, todos esos regalitos. Gracias, se lo agradezco de corazón. Porque recuerden una cosa, este canal es de ustedes y yo leo sus comentarios y dependiendo del comentario, yo hago también le hago una reflexión a ese comentario o hago una ampliación o una extensión de ese comentario para ayudarlo dependiendo del tipo de comentario que haga. Seguimos en la lucha y que tengan feliz fin de semana. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos entonces posiblemente mañana o el lunes.